Hola, buenos días. Buenos días a todos y todas. Bienvenidos a este webinario sobre infraestructura y obra civil en Reino Unido. Soy Celia Fernández, técnico del Departamento de Desarrollo de Mercados de Europa de Extenda. Como sabéis, Extenda es una empresa pública que depende de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, donde nos dedicamos a acompañaros en vuestro proceso de internacionalización. Os recordamos que tenéis a vuestra disposición en la zona de Extenda TV en la web las grabaciones de todos los webinarios que hemos estado celebrando últimamente, donde también se colgará la grabación de este mismo webinario. Vamos a iniciar con Felipe Martínez Ares, director de la oficina de Extenda en Reino Unido, que también presentará a los ponentes del webinar. Sin más, cedo la palabra a mi compañero, el director de la oficina de Extenda en Reino Unido, Felipe Martínez. Muchas gracias, Celia. Aprovecho también para agradecer de nuevo la asistencia a todos cuantos nos acompañáis esta mañana y, por supuesto, a los ponentes, quienes han tenido la amabilidad de colaborar con nosotros en esta actividad de contenido informativo. La primera de las ponencias será a cargo de Cristina Ginés Pallarés, directora de Desarrollo de Negocio para Europa en SENER, Ingeniería y Sistemas. Cuenta con más de 25 años de experiencia profesional en internacionalización y desarrollo de nuevos mercados y, más en concreto, durante los últimos 20 años en el ámbito de las infraestructuras de transporte. Tiene una amplia experiencia en desarrollo internacional, gestión de licitaciones y gestión de contratos internacionales. Estudió Derecho en Zaragoza, realizando un LLM en la Universidad de Lovaina y posteriormente un Executive MBA en el Instituto de Empresa. Cuando quieras, Cristina, adelante. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien, verdad? Perfecto. Sí, te oímos perfectamente. Pues muchísimas gracias, Felipe, por la presentación y muchísimas gracias a Extenda por la invitación a participar en este evento. Voy a compartir la presentación. Espero que a todos los asistentes no se les haga muy aburrida. Esto de hablar de infraestructuras pues no es muy glamuroso. Pero bueno, es el sector en el que estamos y desde luego en Reino Unido tiene muchísimas oportunidades. Bueno, solamente por empezar, presentarme un poco. Cristina, hemos perdido el sonido momentáneamente. Cristina, no. ¿Me oís? Ahora sí, Felipe. sí. Ahora. Felipe, ¿me oís? Ahora sí, adelante. Lo siento, disculpad, estos son los problemas del directo. No pasa nada. No sé, en cuanto me dejéis de oírme, me avisáis y retomo otra vez. Sí, Como decía, trabajo en SENER, llevo la Dirección de Desarrollo de Negocio en Europa y SENER lleva en el Reino Unido desde el 2013 y bueno, desde ese año hemos trabajado en diferentes sectores, primero en ingeniería naval, también en la parte aeroespacial y desde el 2016 estamos trabajando en el sector de las infraestructuras. Ganamos un proyecto muy grande en ese año para hacer la alta velocidad de Londres a Birmingham, un proyecto de los más emblemáticos que tiene Reino Unido en estos momentos, se llama HS2 y desde el 2016 trabajamos para ese proyecto del lado del cliente en un consorcio muy grande junto con varias empresas inglesas. A partir de ese momento hemos extendido también nuestras actuaciones a otros de los grandes proyectos como son el túnel de Stonehenge o el Lower Thames Crossing. Hablaremos un poco de estas grandes inversiones en infraestructuras y bueno, aquí seguimos. Yo he estado viviendo en Londres unos cuantos años, ahora estoy de vuelta en Madrid, pero bueno, viajo a Reino Unido prácticamente todas las semanas. Y bueno, esto es un poco lo que os voy a contar hoy. Vamos a introducir un poco el contexto de Reino Unido y las características principales macro y de negocios del país. Hablaremos un poquito del Brexit, aunque ahora ya el Brexit está absolutamente descontado y lo que hay que trabajar es en el nuevo contexto que nos... Se ha perdido el sonido de nuevo, Cristina. No sé si... ¿Ahora me oís? Ahora de nuevo. Es que, ahora... claro, el teléfono se desconecta y... Vale. Bueno, decía que hablaremos de... ¿Dónde me he quedado, Felipe? Es que cuando se desconecta el teléfono... Sí, simplemente habías dicho entonces me pasa esto que se desconecta el sonido.
Habías empezado a hablar del Brexit, que ya es un Dime. elemento que ya estaba descontado. Sí, que el Brexit está ya. Efectivamente, hablaremos de cuál es el nuevo contexto ahora con el que hay que trabajar como tercer país. Hablaremos de un poco de las infraestructuras en Reino Unido basándonos en el National Delivery Plan, que es la base para las inversiones en Reino Unido en este sector, y luego unas cuantas conclusiones finales como recomendaciones para todos vosotros. Empezamos. Bueno, estos son datos que todo el mundo conoce, todo el mundo que esté interesado en Reino Unido conoce obviamente, y ya por cultura general, pues tenemos un país con una superficie que es la mitad de España, con una población de 20 millones más de los que tiene España, un poco por hacer la comparativa. ¿Me oís? Sí, ¿verdad? Un país pero cuatro naciones: Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. La mayoría de la población está en Inglaterra, que es la nación más grande. La capital en Londres, situada al sur del país, con casi 9 millones de habitantes. Como ciudades principales, además de Londres y Birmingham en Inglaterra, tenemos las capitales de las diferentes naciones: Edimburgo, Cardiff y Belfast. Una densidad de población de 273, para que hagáis un poco de comparación. España tiene 90 habitantes por kilómetro cuadrado. Y Inglaterra sigue siendo la de mayor densidad, con casi el doble de lo que tiene el país. El sistema político, monarquía constitucional y parlamentaria, como sabéis, la reina, que lleva casi 70 años, bueno, 70 cumple este año en su puesto. Reino Unido ha sido miembro de la Unión Europea desde 1973 hasta el año pasado. Ha sido el primer país en abandonar la Unión Europea. Y aún así sigue siendo la quinta economía más importante del mundo por PIB, después de Japón, China, Alemania y Estados Unidos. Se disputa ahí el quinto puesto con India, unos años arriba, unos años abajo, pero vamos, a pesar del Brexit, el COVID y de la situación actual, sigue siendo la quinta economía más importante del mundo. La inflación, como en casi toda Europa, en marzo de este año estaba ya en el 7%, y ese es uno de los problemas que tiene el país, como casi todos los países de Europa, debido un poco a las consecuencias del COVID y a los precios de la energía y de las materias primas. El mercado británico es un mercado completamente maduro, muy sofisticado, muy consolidado, pero sí que es verdad que es una economía muy abierta a nuevos productos, a nuevas tecnologías, a nuevas tendencias, y en materia de comercio exterior es un país netamente importador. Eso es muy importante para las empresas de España y para las empresas andaluzas. Es verdad que la economía ha perdido impulso con el Brexit, y como decía antes, al Brexit se ha añadido el COVID y la crisis de la guerra de Ucrania. Pero antes del 16 era una economía que crecía, para ser una economía tan desarrollada, crecía más del 2% anual. También es verdad que en el otro lado tiene la deuda pública, tiene una deuda pública altísima, y en el año 2020 alcanzó una cifra de 103% del PIB, y es la más elevada desde los años 60. No tiene casi desempleo, es verdad que los 2 últimos años ha subido un poco, pero es una cifra residual, alrededor del 4%, y sigue teniendo casi 1 millón de vacantes que no se pueden cubrir con gente dentro del país. Uno de los grandes problemas que tiene Reino Unido, y después del Brexit este problema se ha acrecentado todavía más. Las relaciones comerciales de España y Reino Unido son buenísimas. Tenéis muchísimos documentos del Instituto de la Oficina Comercial del ICEX de Reino Unido, de la Cámara de Comercio, donde hay cifras exactas sobre los intercambios entre los dos países. Pero bueno, 12.000 empresas españolas exportaron a Reino Unido en el 2020. También España obviamente es un mercado importantísimo para Reino Unido. Tenemos 1 millón de residentes británicos aquí y 18 millones de visitantes al año. Y es nuestro tercer mejor cliente en exportación de bienes y servicios. Si quitamos bienes, es el primero en exportación de servicios. Reino Unido, a su vez, es el segundo inversor en España, y España tiene Reino Unido como el segundo destino más importante en inversión después de Estados Unidos. Así que ya veis que las relaciones son muy buenas y los dos países son muy importantes para cada uno. Hay muchísimas, es un mercado prioritario, desde luego, y hay muchísimas oportunidades. Aquí tenéis un poco en un gráfico lo que supone la balanza entre el comercio exterior, importaciones y exportaciones, y el saldo que deja. Como veis, después del Brexit en el 20 cayeron un poco, pero se mantienen, y luego veremos un poco los datos del barómetro que sacó la Cámara de Comercio en noviembre del año pasado, y veréis un poco el ambiente que hay
dentro de las empresas. Un poco para hablar del Brexit y una pincelada, porque del Brexit se ha hablado por activa y por pasiva. Llevamos desde junio del 2006 con el Brexit en la mesa. Esta es una cronología muy básica de lo que ha sido el Brexit desde junio del 2016, cuando se llevó a cabo el referéndum histórico en el que perdió la permanencia en la Unión Europea por muy poco margen. En mayo del 2017 se pone en marcha el artículo 50 para formalizar la salida y un poco más tarde se empiezan las negociaciones sobre el divorcio, que culminan en un primer hito en octubre del 2019 con el acuerdo de retirada, que regula exclusivamente el periodo transitorio, la factura de salida, cuánto dinero tiene que pagar Reino Unido a la Unión Europea por todos los proyectos en marcha. Regula una cosa importantísima, que son los derechos de los ciudadanos que en ese momento se encuentran en ambos países, o sea, españoles en Reino Unido y británicos en España. Eso fue una cosa muy importante, y con eso se establece los esquemas de pre-settlement y de settlement de la gente que ya llevaba más de 5 años, más de 3 o más de 5 años viviendo en ambos países. Y se establecen también dos protocolos muy importantes, el de relaciones entre Irlanda del Norte e Irlanda y el protocolo de Gibraltar. Después de ese acuerdo de retirada, en enero del 2020, Reino Unido deja oficialmente de ser parte de la Unión Europea y comienza un periodo de transición por un periodo de 1 año, donde se negocian en un tiempo récord de 10 meses el acuerdo que se ha firmado finalmente en diciembre del 2020, el acuerdo de comercio y de cooperación entre los dos países. Y ahora vamos a ver un poco en qué consiste este acuerdo y cómo nos deja las relaciones entre la Unión Europea y un tercer país, que es el Reino Unido en estos momentos. Este gráfico, que circula por internet desde hace mucho tiempo, os da una idea de dónde se queda Reino Unido después de salir de la Unión Europea. Y como veis, pues forma parte exclusivamente del Consejo de Europa, que es, bueno, un organismo que tiene importancia, pero una importancia relativa, nada que ver con lo que es estar dentro de la Unión Europea, dentro de Schengen, dentro de, por supuesto, el mercado único y la unión aduanera. Es un poco gráfico, pero te deja muy claro en qué puesto se queda ahora mismo el Reino Unido. Entonces, bueno, el acuerdo de comercio y cooperación entre Reino Unido y la Unión Europea, pues bueno, es un acuerdo obviamente muy bueno, pero como he dicho en más de una ocasión, esto es como cuando tienes un desayuno buffet libre, que es lo que teníamos antes con el Reino Unido dentro de la Unión Europea, pues accedes a todo, todas las veces que quieras, y de repente te pasan a un desayuno continental en el que, bueno, pues hombre, está bien, tienes tu cafetito, tu croissant, pero no es lo mismo. Este acuerdo no lo regula todo, y ese es uno de los mayores problemas, pero sí que establece determinadas cosas, como en el comercio de bienes, la no existencia de tarifas y la no existencia de cuotas, con algunos requisitos en las normas de origen, que eso es, pues bueno, uno de los avances que ha tenido este acuerdo de comercio y cooperación, porque podemos seguir teniendo un comercio regular con el Reino Unido con determinados requisitos. Entre estos requisitos, aparte de las normas de origen, que es una cosa muy complicada, que hace que un zumo que está hecho en España pero con piña que viene de Costa Rica, pues no sea un zumo español, y entonces eso es un problema para exportarlo a Reino Unido. Aparte de las normas de origen, obviamente sí que existen aduanas, y eso supone muchísima burocracia, que es lo que impide que el comercio fluya como fluía antes. Las empresas al final pues nos tenemos que acostumbrar a hacer todo este tipo de burocracia, sobre todo, como digo, en el comercio de bienes. En el comercio de servicios, ahora lo vamos a ver, es un tema diferente. La fiscalidad, la certificación, normalización y acreditación de los productos pues es otra. Ahora tenemos un marcado Reino Unido y no un marcado de la Comunidad Europea, y hay que adaptarse a las nuevas regulaciones. En prestación de servicios, pues obviamente ya no hay libre prestación de servicios ni libertad de movimiento de personas, ya no existe el passporting, que son las autorizaciones emitidas por cada uno por un Estado miembro para operar en todo el mercado único. Ahora hay que pedir una autorización a cada uno de los 27 países miembros de la Unión Europea, y esto pues supone muchos problemas. Es verdad que el Acuerdo de Comercio y Cooperación regula muy pocas cosas en el tema de servicios, y eso ha sido uno de los problemas.
y establece muchas limitaciones, sobre todo en el modo 4. El modo 4 que habla la Organización Mundial de Comercio son los servicios prestados por personas en otro país de manera temporal. Esto que antes ibas a Reino Unido a hacer un proyecto de ingeniería y podías estar trabajando X meses, pues ahora no se puede hacer. Sujetos a un sistema de visados que no es tan obvio. En contratación pública, que es otra de las cosas que se ha visto afectada por el Brexit. Ahora mismo Reino Unido tiene un sistema propio e independiente de licitaciones que no tiene nada que ver con el de la Unión Europea y tienes que buscarlo en determinadas páginas propias del Reino Unido. Creo que tengo que ir un poquito más rápido porque me estoy comiendo el tiempo. Y uno de los problemas de la contratación pública es la igualdad de condiciones para las empresas europeas. De momento hay trato igualitario, pero no sabemos hasta cuándo y si de repente por un ataque de proteccionismo nos empiezan a poner problemas para participar en las licitaciones de allí. La movilidad, todo el mundo sabe, ya no podemos circular como antes, es necesario pasaporte para viajar, necesitamos visado para residir y para trabajar y el sistema de visados está basado en puntos. Tienes que saber inglés, tienes que tener determinada titulación, determinado sueldo y además sponsorizarte por una empresa local. La consecuencia más concreta para el sector de las infraestructuras la he podido resumir en varios puntos aquí. Por supuesto, la depreciación de la libra, y ahora vamos a ver un gráfico bastante significativo. La libra se ha depreciado más de un 13% desde el referéndum. Ha habido una desaceleración de la economía y de la demanda británica, eso está claro. La incertidumbre que ha supuesto desde el 2016 a qué acuerdo se iba a llegar, que solamente se ha visto cerrada cuando se firmó el acuerdo a finales del 20, pues eso también ha afectado a las inversiones y al apetito de las empresas españolas y andaluzas por establecerse en Reino Unido. El efecto de la movilidad sobre las personas ha afectado a muchos proyectos de infraestructuras, el efecto que contaba sobre la contratación pública y el posible proteccionismo. El tema de las titulaciones profesionales, del reconocimiento de títulos profesionales no está resuelto en el acuerdo y se va a hacer profesión por profesión con las instituciones específicas que se ocupan de cada una de las profesiones y ha habido un efecto claro sobre las inversiones de algunas instituciones europeas como el Banco Europeo de Inversiones que financiaba algunas infraestructuras en Reino Unido. Por supuesto también ha afectado el COVID y luego, como os decía antes, la guerra de Ucrania y el tema de la energía. Aquí tenéis el batacazo que se pegó la libra, por hablar en términos coloquiales, en junio del 2016 con el referéndum y la nueva pérdida que tuvo con la crisis del COVID. Ahora mismo se ha recuperado un poco y estamos alrededor de 1,19, 1,2 en algunos momentos. Se ha recuperado un poco, pero nunca se ha podido recuperar lo que se perdió desde el referéndum. Las conclusiones del barómetro que hizo la Cámara de Comercio Española en Reino Unido en noviembre del año pasado, pues a pesar de todas estas cosas siguen diciendo que la inversión española sigue activa en Reino Unido a pesar del Brexit y que las empresas presentes en Reino Unido consideran casi más del 90% que el mercado británico va a seguir siendo un mercado estratégico para hacer negocios. Un poco tenéis aquí un cuadro, aunque este esquema de doing business, que era una cosa que hacía el Banco Mundial, ya no lo hacen desde el año pasado, os he puesto aquí. Reino Unido sigue siendo un mercado perfecto para hacer negocios, con muchísima seguridad, con muchísima transparencia, está en el número 8 y no tiene ningún problema. ¿Cómo están las infraestructuras, para ir más en concreto al tema que nos ocupa? ¿Cómo están las infraestructuras en Reino Unido? Bueno, pues a pesar de ser un país con la quinta economía del mundo, las infraestructuras están en un estado pues no muy bueno y están en la cola del G7 porque la inversión en infraestructuras está en el 2,8 y es por debajo de la recomendación que hace la OCDE, que está por encima del 3,5. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, hay una preferencia por grandes proyectos en detrimento de pequeños y en detrimento de lo que es la conservación de las infraestructuras, y eso hace que las infraestructuras que en Reino Unido son muy antiguas pues se vean bastante deterioradas. Ha habido un esfuerzo por atraer la inversión privada, pero los esquemas que se han utilizado de PF5 y de PPP en los últimos años no han sido muy exitosos y entonces la inversión privada no tiene mucho interés en estas grandes infraestructuras y tampoco las empresas constructoras grandes británicas
tienen mucho interés por los PPPs. Hay mucho desequilibrio entre el norte y el sur y hay ahora una nueva política que se llama de Leveling Up, para que no sean solo Londres y los alrededores de Londres los que tengan las inversiones en infraestructuras, y de hecho HS2 forma parte de la alta velocidad que va hasta Birmingham y luego hasta Manchester y hasta Leeds, forma parte de estas inversiones y de este programa de Leveling Up. Como decía antes, es un mercado muy maduro, pocas barreras de entradas, hay mucha transparencia y muchísima información sobre los proyectos. También es verdad que los plazos son muy largos por esta misma transparencia y se cuenta con todos los stakeholders para hacer cada proyecto. Se necesita gran inversión para licitar, ese es un problema para las empresas pequeñas, se necesita tiempo, dinero y recursos, y en contrapartida podemos encontrar que es un mercado en el que falta personal cualificado y eso pues atrae mucho a las empresas, entre otras españolas, que en el sector de la ingeniería y de las infraestructuras pues estamos al nivel primero mundial. Os he puesto aquí un link al National Infrastructure Commission, que es un organismo que proyecta a 30 años vista y que es muy interesante ver, aunque depende de otras administraciones y no tiene mucho poder, sí que es interesante ver dónde se sitúa para saber dónde se va a invertir en los próximos años. El documento del National Infrastructure Delivery Plan, el último que hay publicado, va del 2016 al 2021, aunque tiene un poco de calaje ya este año, y podéis ver las grandes inversiones que se están haciendo en transporte, energía y en comunicaciones, también no me sale la palabra en español, en flooding, coastal erosion, en materia de aguas y de inundación, perdón, no me salía la palabra. Inundaciones, eso es, gracias Felipe. Aquí tenéis un poco por diferentes sectores de infraestructura las inversiones que están previstas y las que a futuro después del 21, ya este año, con un total de 46.000 billones solamente en transporte. Las inversiones son enormes y se está haciendo un gran esfuerzo. Y os he puesto aquí cuando os circule en la presentación, porque creo que tengo que cortar ya, cuando circule en la presentación veréis aquí los proyectos más importantes en los sectores más importantes de las infraestructuras. Tenéis aquí solamente en carreteras 12 billones de libras en el año 2021, los proyectos más importantes, el túnel de Stonehenge, el Lower Thames Crossing, todo el programa de Smart Motorways que tiene previsto National Highways. Todas las inversiones en ferrocarriles, la más grande HS2, aquí tenéis un esquema del proyecto. La fase 1 está en construcción, pero la fase 2 está todavía en planificación, tanto la 2A que sube hasta Crewe como la fase 2B que sube hasta Manchester, y la de Leeds que está más retrasada, pero que yo creo, mi opinión personal, que en el fondo se hará todo el esquema. El proyecto del Thameslink, Crossrail 2, que es a futuro, se está terminando ahora en estos momentos la inauguración del Crossrail 1 y el Crossrail 2 empezará, ya está en el diseño en marcha. Os he puesto también aquí algunos de los proyectos más importantes en aeropuertos y en puertos, y también los proyectos de energía con el Hinkley Point C, que es uno de los proyectos más emblemáticos del tema nuclear en Reino Unido y en toda Europa en estos momentos. Y para terminar, solamente daros unas pinceladas otra vez, recordaros que es un mercado muy abierto, muy maduro, las mejores empresas de construcción y de infraestructuras de ingeniería están en Reino Unido, grandes oportunidades, un clima empresarial óptimo a pesar de todo lo que ha pasado en los últimos años. No solamente Londres, hay que mirar también el resto de Reino Unido, una regulación consistente, transparencia y mucha información. También hay particularidades del Reino Unido que hay que tener en cuenta. Es muy importante buscar aliados, Extenda es uno de ellos, oficinas regionales, la oficina comercial de la embajada, las cámaras de comercio y el Department of International Trade, es el organismo equivalente en Reino Unido. Hay que tener en cuenta que este es un entorno anglosajón y que tiene sus peculiaridades, puntualidad, discreción, seriedad. Las consecuencias del Brexit ya las he mencionado, y luego una cultura diferente y el idioma. Y para cuando recibáis esta presentación os he puesto aquí algunas peculiaridades del idioma. No siempre lo que decimos en inglés es interpretado de la misma forma por los ingleses que por los españoles, y hay que tener cuidado con esos detalles. Y sin más, quedo pendiente para preguntas que tengáis al final de la presentación de mis compañeros. Muchísimas gracias, Cristina. A continuación, Silvia Moreno, de la empresa Ferrovial, nos ofrecerá su ponencia con un enfoque más centrado en la dinámica de los propios proyectos y las posibilidades de subcontratación de servicios.
Silvia, por su parte, es jefe de obra en Ferrovial, con más de 12 años de experiencia en la industria de la construcción, incluyendo subestructuras subterráneas, túneles de servicio, aviación y tratamiento de aguas. Experiencia internacional también en proyectos de ingeniería de gran envergadura, incluyendo España, Reino Unido y Marruecos, con proyectos como extensión de la planta desaladora de Ceuta o el aeropuerto de Heathrow. Cuando quiera, Silvia, adelante. Muchas gracias. Por favor, ¿me podéis confirmar si veis mi presentación? No, todavía te tenemos aquí en pantalla. Vale, pues voy a intentarlo con la aplicación de la pantalla. ¿Podéis ver la presentación ahora? No, te vemos a ti. Ahora, un segundito. Ahora sí ya Sí, podemos ver. estupendo. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y a los asistentes al webinar. Yo os voy a hablar, en mi caso, bueno, yo trabajo para Ferrovial, llevo 12 años en la industria de la construcción, 5 años en España y, bueno, y después 7 años desde que vine aquí a Reino Unido. Os voy a hablar un poco de mi experiencia aquí en Reino Unido, el cambio que tuve desde que estuve en España cuando llegué aquí, sobre todo. Creo que en la presentación os voy a dar un poco los puntos claves y lo que más me sorprendió cuando empecé a trabajar aquí y lo que creo que tenéis que tener en cuenta si estáis pensando en empezar vuestro negocio aquí en Reino Unido, ¿vale? Pues bueno, a ver, os hablaré del recorrido de Ferrovial y la trayectoria, las relaciones industriales que tenemos o que tenemos con nuestro cliente y lo que esperamos de vosotros como subcontratistas o como suppliers si venís aquí a trabajar con nosotros y un poco la estructura y el personal que vais a necesitar si venís aquí, que creo que es bastante importante porque suele ser bastante diferente con respecto a lo que solemos trabajar en España. Bueno, Ferrovial en cifras, simplemente para que tengáis una visión de cómo es la empresa y cuál es la magnitud de la empresa. En 2021 cerramos con 6.341 millones en venta, 16.500 millones en capitalización y 80.000 empleados. Trabajamos de manera global como un operador global de infraestructuras y, bueno, nuestros mercados son autopistas, aeropuerto, construcción, servicios, agua, movilidad, electrificación, un poco de todo. En concreto, yo os voy a hablar de los principales mercados, en concreto en Reino Unido, que es lo que nos interesa en este webinar. Y, bueno, en Reino Unido pues tenemos unas ventas de 818 millones el año pasado y 15.000 personas en plantilla. Me han pedido que os hable un poco del recorrido. Nosotros, Ferrovial se funda en el 1952 y en 2002, después de una trayectoria bastante amplia en otros países, se establece en Reino Unido, en Irlanda. A partir de este momento, después de 2 años en Irlanda, nos adjudican uno de los proyectos más grandes que se habían hecho en ingeniería en Irlanda, que fue la autopista de M3, que eran 50 kilómetros de autopista. Y, bueno, después del delivery de este proyecto, una vez que terminamos y, bueno, durante la nos dieron la adjudicación para hacer en Terminal 5 del aeropuerto de Heathrow la parte de package y posteriormente la Terminal 2. A lo largo de nuestra trayectoria, hasta 2021-2022, hemos estado trabajando con Transport for London, con Heathrow Airport, HS2, tenemos proyectos hemos hecho Crossrail, proyectos con Tideway y diferentes grandes clientes. Luego hablamos de infraestructuras en grandes niveles. En temas de relaciones industriales, que yo creo que es la parte más importante a lo mejor o lo que os quiero transmitir si estáis pensando en hacer negocios aquí, os voy a explicar un poco el tema de los valores, cómo se trabaja, qué esperamos como cliente o si en el futuro vais a trabajar como constructora, como nosotros, qué espera el cliente de vosotros. Nosotros tenemos ciertos valores que hemos establecido en la empresa después de muchos años de experiencia aquí en el contexto británico y, bueno, hemos tenido que definir la imagen de la empresa basado en lo que el cliente al final nos solicita y podemos aportar como valor, ¿no? Entonces, colaboración, innovación, respeto, integridad y excelencia. Esto no es solamente un eslogan, no es algo que se esté intentando vender a vosotros, es simplemente para que sepáis cómo podemos demostrar esto, ¿vale? Aquí en Reino Unido, cuando vas a una licitación, no sirve que digas, sí, yo hago mucha innovación o nosotros somos excelentes. Aquí hay que demostrarlo. Y para demostrarlo, lo que tenéis que tener es un sistema de gestión en condiciones. Ese sistema de gestión os va a ayudar a que podáis certificar vuestra empresa. Por ejemplo, en concreto, os pongo aquí los ejemplos de las ISOs, valores certificados
certificados ISO y las acreditaciones que tenemos, como son, por ejemplo, la de calidad, la de seguridad y salud, información y seguridad, de energía, colaboración. Cuando vosotros queráis entrar en una empresa, como por ejemplo el calibre de Ferrovial, o si queréis entrar en licitaciones, en grandes licitaciones, vais a necesitar rellenar formularios en los que un formulario de entrada, y os van a solicitar que demostréis pues eso, que tenéis un buen sistema de gestión para todos estos diferentes temas. En concreto, yo os voy a hablar de calidad, seguridad y salud y medio ambiente, que son las 3 certificaciones más importantes, y que si vosotros no estáis certificados, porque el alcance de vuestros trabajos, una vez que os queráis implementar aquí, no es suficiente como para tener un ISO, vais a tener que ampararos en las ISOs de la empresa. Por ejemplo, nosotros tenemos el ISO de calidad, entonces cuando queráis trabajar con nosotros y rellenéis el formulario, si no tenéis estas ISOs, os vamos a solicitar que os amparéis bajo la nuestra. Eso significa que vais a tener que seguir nuestros procesos y, por lo tanto, vais a tener que aportar documentación, trainings, certificados que sean necesarios para que nosotros podamos, al final, tener nuestra ISO, ¿vale? Os explico por qué es importante. Todo esto os va a enseñar o os va a hacer tener una visión general de la cantidad de recursos que vais a necesitar si estáis pensando en hacer licitaciones aquí en Reino Unido o trabajar para empresas como la nuestra, ¿vale? En temas de seguridad y salud, para aquí en Reino Unido, en seguridad y salud, ellos son pioneros. Pioneros y además un ejemplo a seguir. Aquí, para poder trabajar en obra, vais a necesitar cursos y acreditaciones que sean convalidadas con Reino Unido. No importa que tengáis todas las titulaciones del mundo en Europa, y más después del Brexit, aquí vais a tener que tener titulaciones que estén acreditadas por el LUCAS o que estén acreditadas por asociaciones británicas. Es, por ejemplo, obligatorio la CSCS Card. La CSCS Card es una tarjeta que vas a necesitar para ti y todos tus empleados si estáis pensando en trabajar en construcción, incluso para diseñadores. Es decir, estas tarjetas certifican que vosotros tengáis suficiente conocimiento sobre seguridad y salud para poder trabajar en la obra. Aparte de eso, antes de poder empezar a trabajar con nosotros, vais a tener que requerir muchísima documentación, como por ejemplo las RAMs. Esto yo, cuando estuve en España, llegué aquí, la primera vez que llegué aquí dije, madre mía, ¿esto qué es? Nunca había visto un documento como este, ni sabía que había que preparar tanta documentación para empezar a trabajar aquí. Bueno, en concreto las RAMs son documentaciones en las que hacéis un assessment o una valoración de los riesgos de obra y explicáis la metodología que vais a utilizar en cada una de vuestras actividades. Como podéis entender, ese documento tiene que estar aprobado antes de que podáis comenzar en obra y, por ejemplo, pues eso vais a requerir personal suficiente para que prepare toda esta documentación antes de que podáis empezar a trabajar con nosotros, ¿vale? Esto, como decía, era para que vosotros al final sigáis nuestros procesos y estéis amparados con nuestra ISO. Dejo aquí algunas asociaciones de las que os podéis hacer miembros o podéis encontrar información sobre temas de seguridad y salud, ¿vale? En temas de calidad, no solamente importa que vosotros hagáis vuestro proyecto en tiempo, ¿no?, por programa o bajo vuestro presupuesto, sino que además también estáis continuamente certificando la calidad que estáis dando al cliente. Tenéis que registrar continuamente la documentación o registrar cuáles son los testeos que estáis haciendo si sois suministradores de vuestro material, que ya os contaré ahora que tenéis que utilizar los British Standards y tienen que estar certificados por UCAS, como dijo anteriormente también Cristina. Pero además de eso vais a tener que crear gran cantidad de documentación sobre cada uno de estos testeos que vayáis haciendo, cuáles van a ser las familiarizaciones al cliente una vez que termines con vuestras instalaciones, que sigáis al completo lo que es el diseño y todas las especificaciones que os den cada uno de vuestros clientes. Tened en cuenta que podéis seguir los British Standards, pero puede ser que seguidamente el cliente tenga unos estándares que sean mucho más severos que los British Standards. Luego siempre tenéis que tener en cuenta que va a ir cambiando los estándares que tengáis que seguir. Entonces, si sois diseñadores hay que tener en cuenta como si sois suministradores o como si sois también instaladores o contratistas. Después hay mucha documentación en temas de indicadores de progreso del proyecto. No es solamente sentarme con el cliente y decir, sí, yo voy en programa y el presupuesto, sí, vamos bien en números. No, aquí se demuestra con KPIs, que son indicadores de progreso del proyecto. Es decir, cada mes vais a tener que aportarle al cliente lo que seríamos nosotros, o vuestro cliente podría ser Transport for London, un monthly report,
Al final esto es un informe en el que vais indicando, según los parámetros que os van a dar ellos, en qué porcentaje se está moviendo el progreso en temas de seguridad y salud. Por ejemplo, que según el número de horas que hayan trabajado vuestros operadores en obra, cuántos incidentes hayáis tenido. Y esto es importante porque según vuestros KPIs, lo que va a suceder es que en el futuro podáis optar a futuras licitaciones o no. O el caso de que tengáis una fatality o lo que sería un incidente en el que una persona fallezca en vuestra obra, eso os puede influir y puede ser que en el futuro no podáis optar a ciertas licitaciones, ¿vale? Se tiene en cuenta pues muchos temas como puede ser seguridad y salud, calidad, medio ambiente, programa, coste y venta, por supuesto, la gestión de riesgo, pero también otro tipo de KPIs como puede ser voluntariado, si tenéis responsabilidad social, si ayudáis a vuestro vecindario en la zona en la que estéis trabajando, innovación, cómo sois innovadores, cómo aplicáis esto en vuestra obra. Y bueno, al final todo esto es importante. En España, según mi experiencia, el tema de responsabilidad social, si sois voluntarios, si aportáis innovación a vuestra obra, no era algo tan importante a la hora de la licitación y en muchas cosas. Bueno, se tiene en cuenta, pero no tanto como aquí. El tema de la igualdad y diversidad tampoco es algo tan conocido o a lo mejor no es un parámetro que se tiene tan en cuenta a la hora de licitaciones allá en España. Entonces, tened en cuenta que vais a cambiar el contexto, como os ha contado antes Cristina, y que, bueno, que al final es una cultura diferente. Y aquí, pues, hay ciertos temas que se les da mucha más importancia que en España, ¿vale? Entonces, os recomendaría que estudiarais un poco antes de venir aquí a Gran Bretaña qué es lo que realmente importa y cuáles son los objetivos de las empresas futuras, o por lo menos de las infraestructuras. Os dejo aquí un poco sobre el UCA Marking, que al final es básicamente, teníamos antiguamente un CE Marking y ahora ha cambiado el CAD tras el Brexit, pero bueno, esto hay muchísimos links que después se lo dejaré también a Felipe por si os lo quiere compartir, en caso de que queréis recibir un poco más de información o indagar un poco más en estos temas. Después, el tercer punto, que es bastante importante, es el medio ambiente y la sostenibilidad. En este caso, el medio ambiente y sostenibilidad, vuelvo a lo mismo, anteriormente en España no hablábamos tanto de esto, no sé cómo está ahora mismo, a día de hoy, pero bueno, aquí el medio ambiente y sostenibilidad es algo importantísimo. Tenéis que tener en cuenta que por ley, ahora mismo, el gobierno británico ha establecido que para el 2050 quieren ser neutrales en temas de emisiones de carbono y se ha pedido que entre el 2009 y el 2030 haya una reducción de carbono de la huella de carbono del 32%. Esto también es algo obligatorio en nuestras obras, ¿vale? Entonces, tenéis que tener en cuenta que si estáis intentando llegar aquí o crear vuestro negocio aquí en Gran Bretaña, es importante que todo esto también lo planteéis, pongáis un sistema de gestión para demostrar que vuestra empresa es innovadora, es pionera a la hora de crear productos, por ejemplo, con reducción de carbono. Muchas veces hablamos del hormigón, que, bueno, que al final es un producto bastante contaminante. Y entonces, si estáis utilizando, por ejemplo, pues, yo qué sé, energías renovables en vuestras fábricas para producir, eso se tiene en cuenta. Si, por ejemplo, estáis utilizando materiales reciclados, si hacéis cualquier tipo de innovación y que todo esto pueda ayudar a ser reflejado en lo que sería en el futuro pues en unas ISOs y cuáles son vuestros procedimientos para aseguraros de que todo esto ocurra, ¿vale? Reutilización de materiales, agua, etc. Y bueno, finalmente os cuento todo esto, no porque bueno, os quiera dar una guía solo de estas ISOs, sino para que entendáis que si vosotros estáis pensando en comenzar un negocio aquí en Gran Bretaña, tenéis que tener la mente muy abierta, ¿vale? Todo lo que os estoy contando vais a necesitar muchísimo personal, poder gestionar toda esta documentación que se os pide diaria, semanal y mensualmente. El papel aquí ya no existe, aquí todo está digitalizado, utilizamos muchísimas plataformas diferentes, cada cliente va a utilizar su propia plataforma en muchos casos y en otros casos van a ser generalizada. Por ejemplo, la gestión de contratos se hace con una plataforma, para nosotros llamada CIMAR, ¿vale? Y bueno, pues todo lo que se gestiona con el cliente se hace bajo estas plataformas. Gestión de la documentación se hace aquí, normalmente solemos tener una persona que es un document controller, que es la persona que se encarga de que toda la documentación que se le aporta al cliente esté bajo unos estándares, que es lo que el cliente os va a pedir. Si trabajáis con Transport for London os va a suceder, si trabajáis con Heathrow Airport os va a suceder y lo mismo ocurre con
S2, ¿vale? Grandes clientes significa que todo que tiene que estar bien gestionado y digitalizado. Después, por ejemplo, hay límites de supply chain, que creo que mi compañero Miguel va a hablar un poco sobre esto. Recursos suficientes. Por favor, cuando nuestro presupuesto en España tendemos a reducir nuestros presupuestos, reducir el personal para ajustar nuestros números lo máximo posible y nuestros programas hacerlo lo más corto posible. Tened en cuenta que si vais a trabajar aquí, pues como ya dijo Cristina, vais a necesitar un visado de trabajo, hay un coste de vida muy elevado, bueno, tenéis un lenguaje y barreras sociales en ese sentido a veces, ¿no? Entonces, si estáis planeando empezar a trabajar y le ofertáis a un cliente que vais a empezar en cierta fecha, tener en cuenta en vuestro planning que vais a necesitar pues todo esta documentación o tramitación para poder comenzar a crear vuestro equipo. Entonces, por favor, incluirlo en vuestros programas. Al final de vuestro proyecto, toda esta documentación, como os decía, para la entrega de proyecto de temas de calidad, medio ambiente, etcétera, a lo largo y al final del proyecto vais a necesitar entregar toda esta documentación y vais a necesitar un tiempo que necesitáis incluir en vuestro programa. El tema de costes. Vais a necesitar un equipo bastante amplio para que cada uno esté al tanto o esté pendiente de que toda esta documentación, de que todos estos trabajos se realizan y se les entrega y se les informa o se gestionan adecuadamente. Entonces, yo os recomiendo que planteéis bien cuáles son los trabajos que vais a hacer, cuál va a ser vuestro equipo y no os asustéis si vais un poquito alto en precio. Aquí no importa tanto el coste, ni importa tanto el programa, importa más que vosotros seáis capaces no solamente de hacer un proyecto o de entregar un proyecto a tiempo y en presupuesto, sino que además lo entreguéis con los niveles de calidad que os está pidiendo el cliente, ¿vale? Entonces, bueno, creo que ahora no sabía muy bien si íbamos a hacer las preguntas y respuestas ahora, entonces he dejado aquí un tiempo por si queríais preguntar algo, pero creo que al final pasaremos al final. Entonces, bueno, mi sugerencia es, por favor, tened en cuenta vuestros equipos que esto es lo que hay que presupuestar y tener en cuenta para el futuro, si estáis pensando en formar aquí un negocio. Así que, no sé, Felipe, si quieres pasar a Miguel o... Muchas gracias, Silvia. Una presentación muy interesante. Damos seguidamente paso a la tercera de las ponencias previstas para el día de hoy, que será a cargo de Miguel Molina Ortega, que nos aportará información sobre otras fórmulas para poder ejecutar proyectos en Reino Unido, entre otros aspectos. Miguel es ingeniero de caminos por la Universidad de Granada, con casi 9 años de experiencia en el sector del railway en este país. Ha participado principalmente en grandes contratos, siendo tanto parte del cliente como del contratista, y se especializa en gestión de diseño y en interface e integración de sistemas ferroviarios. Cuando quieras, Miguel, adelante. Hola, buenos días a todos. Entiendo, ¿me oís? Supongo que sí, se ve la presentación. Perfectamente. Sí, bueno, después de estas dos presentaciones bastante abrumadoras con mucho contenido, la mía a lo mejor es un poquito más liviana, la hago a título personal desde mi experiencia. Y bueno, yo quería comentaros un poco la manera de concurrir aquí, ¿no? La concurrencia, la participación a los proyectos, a las licitaciones, ¿no? De cómo deberíais de ir a entrar en este sector, cómo se debería de hacer, y yo aquí pues he dividido un poco en si se entra como de una manera en solitario, una empresa únicamente a conseguir proyectos, si se hace en joint venture, que a lo mejor es la estructura más habitual, o si formáis parte de la supply chain. Lo que voy a dar van a ser una serie de pinceladas de cómo lo veo yo desde mi experiencia, más allá de ser una estructura, digamos, de una manera formal o corporativista o desde la empresa. Sin más, os comento, pues, por ejemplo, si quisierais venir o concurrir en solitario, primero decir que, bueno, no es una figura muy extendida aquí, ya de por sí por la propia cultura británica, que lo hacen algunas empresas, pero aquellas que están plenamente establecidas o que son propiamente británicas o que llevan muchísimos años en el sector,
y son capaces de acudir a esa licitación ellas solas, pues por todo lo que ha explicado anteriormente Silvia, por ejemplo, ¿no? Tienen todas las ISO, certificaciones, entienden de requerimientos, de especificaciones, de procedimientos constructivos, tienen todo el capital humano que se requiere para cubrir la cantidad de puestos que se necesita cubrir en este tipo de proyectos que suelen ser grandes, complejos, pero no es algo muy normal y para nada, y sobre todo en Reino Unido no es un lugar que se recomiende. Entonces, aquí señalo, como hablaba antes, como segunda parte, la joint venture, que es la figura, pues la más habitual, desde luego, para poder concurrir a una licitación o para llevar a cabo un proyecto. Tanto en construcción como en diseño se forman joint ventures, incluso en diseño de pocos presupuestos, construcción de pocos presupuestos se suele ir en joint ventures. Y ahí he señalado una serie de características que son aquellas que yo he aprendido en base a mi experiencia, y principalmente pues porque se atiende eficientemente a los grandes contratos en una joint venture, porque pues, por ejemplo, no sé si la ha nombrado al principio Cristina, ¿no? Por ejemplo, Network Rail tiene lo que se llama el CP6, que es donde aparece absolutamente todo ese dinero destinado a grandes infraestructuras y grandes obras. Entonces ahí podéis ver un listado de todas las grandes infraestructuras que hay, y por tanto, y grandes proyectos y grandes inversiones. Por lo tanto, te das cuenta que yendo en joint venture va a tener muchas más posibilidades que de manera en solitario. O HS2, que es en el proyecto en el que yo estoy trabajando ahora mismo, en el que aquí todos son joint venture, incluso para paquetes de diseño muy pequeños o para paquetes de construcción muy pequeños. Luego también porque hay una fuerte cultura empresarial en Reino Unido a la cooperación y a la colaboración continua. Muchas veces se llegan a confundir hasta los equipos entre cliente y principal designer o principal contractor y supply chain. Estamos todos muy integrados, todos muy mezclados. Entonces, a mí me gusta ese tipo de cultura personalmente, una cultura empresarial bastante transparente entre lo que es cliente y principal designer, entre lo que es al final el cliente y el contratista, lo que se llama en Network Rail, que es el gestor de infraestructura, por poner un ejemplo, se llama el Open Book. Todo es a libro abierto y se entiende y se conoce muy bien lo que está haciendo el contratista. Luego, porque además con la joint venture tiene una mejor integración entre lo que son diferentes partes, en lo que son los diferentes scope of works. Perdonad por las palabras en inglés, es que muchas veces no sé cómo traducirla al español. También las joint ventures son buenas para los marcos contractuales que se llegan a generar aquí y los documentos que gobiernan esos proyectos, porque los proyectos son tremendamente complejos, pero los marcos contractuales que se crean son muy complejos porque a la vez son muy flexibles. Luego también porque se tienen que atender a unos requerimientos específicos que para cuando vienes desde fuera y entras en Reino Unido son totalmente desconocidos, tanto para empresas como para los ingenieros a título individual. Entonces, tienes que, sobre todo en temas contractuales, hay mucho risk management, toda la documentación de health and safety, que creo que Silvia ha hablado antes muchísimo de ella, todos los technical standards que necesitas, en general, todo lo que es la gestión del desarrollo por fases de ese diseño o de esa construcción. Son muy garantistas, ¿no? en ese aspecto. Luego también, gracias a la joint venture, se ayuda mucho a lo que es la concreción de los ámbitos de trabajo de cada parte, que eso es muy importante también. Digamos que es no sé si decirle como un aprendizaje continuo entre ambas partes durante el proyecto, y se ayudan unas partes a otras para poder definir mejor esos ámbitos de trabajo que tenga cada parte dentro del proyecto. Igual dentro de lo que es el contratista puede ayudar incluso al cliente, y el cliente ayuda al contratista a definir esas responsabilidades a lo largo del proyecto, y lo ve en proyectos muy, muy largos como puede ser HS2. Y también por el aprovisionamiento y acumulación de capital humano. Y esto es algo muy importante, porque aquí tenéis que estar dispuestos a ver cómo en vuestra empresa hay una alta rotación en las plantillas de gente, y porque hay mucha tensión en el mercado laboral, porque no se encuentran ingenieros. Entonces tenéis que estar dispuestos a que en proyectos largos la gente se te marche y tengas que contratar continuamente a gente nueva. Entonces, la joint venture, como hemos dicho anteriormente, suele ser pues para empresas que están bien establecidas o bien con un alto grado de especialización. Me gustaría remarcar esto del alto grado de especialización, porque
desde mi experiencia he visto como empresas españolas nuevas aquí en Reino Unido entraban directamente a proyectos grandes porque traían una alta especialización en determinadas actividades relacionadas, por ejemplo, con el ferrocarril, ¿no? En la electrificación ferroviaria, ¿no? Aquí no ha habido electrificación ferroviaria en los últimos 40 años, por lo tanto no entendían o no sabían cómo se llevaba a cabo, tenían que tirar de empresas extranjeras y automáticamente entraban en grandes joint ventures estas empresas españolas. Por lo tanto, estas joint ventures pueden servir para esas empresas que tengan un alto grado de especialización, aunque no estén bien establecidas en Reino Unido. Es luego complicada la manera, a lo mejor, de hacer que se integren bien dentro de esa estructura, pero muchas veces han sido necesarias. Y por eso digo al final que tampoco es tan relevante el tamaño de la empresa. Esto sí, también es importante remarcar lo que no es tan importante, ese tamaño. Muchas veces se dice, no, tiene que ser una gran empresa. No tiene por qué. Un tamaño mediano, si está muy especializado, si tienes muy buenos consultores, puede atender al final a grandes proyectos a través de joint venture. Y por último, aquí he puesto supply chain. No sé exactamente cuando Cristina me decía que yo iba a hablar de lo de los límites de la supply chain, no sé a qué se refería, pero bueno, quizá luego al final puedes dar tú las pinceladas. Perdón, Cristina, Silvia. Puedes dar tú las pinceladas. Yo de la supply chain lo que sí quiero decir es que lo que he entendido aquí en Reino Unido, de nuevo desde mi experiencia, es que los proyectos son enormes y lo que tienen es una altísima capilaridad. Es decir, llegan a muchas partes de lo que es el tejido empresarial y fomentan el ecosistema empresarial nacional y, por tanto, las empresas extranjeras también se pueden sumar a ese ecosistema empresarial nacional siempre y cuando se integren bien, ¿no? en Reino Unido, a través de todos esos requerimientos y esas especificaciones que se piden. Pero sí es verdad que hacen participar mucho a las pequeñas empresas, las hacen participar y creo que bastante bien, les dan la oportunidad. Y luego, además, en las empresas grandes, como puede ser Ferrovial, a través de, bueno, las ampara muchas veces y hay una voluntad, ¿no?, de ayudar a esas empresas menores a que se desarrollen y a que se cree un tejido empresarial bastante rico, ¿no? Esto vamos, lo he visto, lo he vivido y puedo garantizaros que es posible, ¿no? Luego también la supply chain, a lo mejor tenemos muchas veces pensado en cómo podemos funcionar en España. Aquí en Reino Unido entiendo que hay mucha transparencia, o por lo menos lo que yo he vivido. Suelen ser esos contratos bastante garantistas, suelen ser de, como he dicho anteriormente, pues si no es una joint venture, una supply chain, puedes entrar a través de pequeños paquetes de diseño, pequeños paquetes de construcción por especialización. Y aquí es donde yo entiendo que puede haber grandes oportunidades para pequeñas y medianas empresas, ¿no?, que se inician en el sector de la ingeniería civil en Reino Unido. Aquí he puesto como una síntesis, ¿no?, de por qué, unas razones, ¿no?, para concurrir conjuntamente a aquellas empresas que entran por primera vez o dan el primer paso de entrar en Reino Unido. La primera, lógicamente, que hay una falta de experiencia demostrada en UK, en Reino Unido. Hay una falta de conocimiento del ecosistema empresarial. En los sectores como la industria de la infraestructura, de lo que es la construcción o el diseño, están altamente reglamentados, son muy garantistas, se requiere de una enorme cantidad de papeleo, una enorme cantidad de certificaciones y, por tanto, una empresa que viene de primera aquí se puede ver totalmente perdida. Luego tiene que haber un conocimiento de las normativas, de los tipos de contratos y de sus opcionalidades, que luego vamos a ver rápido un poquito más tarde. El cómo funciona, ¿no?, la comunicación formal entre partes, eso también es importante. Antes lo explicaba, creo, Silvia, pues todo es a través de software. Se intenta todo hacer una integración en lo que es software de BIM y todos sus software relacionados para poder hacer una fiscalización bastante potente de la información. Luego tienes que conocer todo lo que son los procedimientos, tanto en diseño como en construcción. Por ejemplo, tienes que ser muy consciente de los CDM Regulation. También unos conocimientos de requerimientos técnicos. Tienes que también hacer un cumplimiento de estándares que muchas veces pues son muy específicos. Y que más, bueno, la diversidad de certificaciones requeridas, que ya la ha nombrado antes Silvia. Y también hay algo que sí que me gustaría remarcar, es que cuando se viene aquí hay una diversidad de roles a cubrir tremenda. Es decir, los puestos de gestión y los puestos técnicos están muy, muy diferenciados. A lo mejor, digamos que muy distinto a lo que se puede ver en España. Aquí la gestión y los puestos técnicos están totalmente diferenciados y se crean, digamos, dos tipos de estructuras.
Aparte, estamos hablando luego de que está la contractual, la comercial, la de gestión de costos, etcétera, etcétera. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí no se solapa la gestión y el puesto de la gestión y el puesto de técnico en una única persona. Y también, bueno, es lo que he nombrado antes, tener muy en cuenta que aquí hay una escasez de capital humano competente tremenda, sobre todo en posiciones de seniors, y que tienes que estar dispuesto a la alta rotación de plantillas. Y luego aquí, la segunda parte de la presentación es un poco que veáis cuáles son los tipos de contratos en el sector de la ingeniería civil que hay aquí. Lo que se utiliza aquí son lo que se llaman los NEC contracts, los NEC contracts, no se calentaron tampoco mucho la cabeza, New Engineering Contract, los británicos muchas veces son muy pragmáticos, y bueno, decidieron crear una serie de contratos, crearlo en el año 1993, y en colaboración entre el propio gobierno británico y el Institution of Civil Engineers. Y los principios de estos, los principios, las características, las razones por las cuales se crearon, pues fueron porque hasta aquel entonces se entendía que no existía una buena relación, porque en Inglaterra sí algo muy importante son las formas entre partes, y se entendía que no existía una buena forma y no había como una cierta predisposición y ganas de tener una relación abierta y una relación positiva entre cliente y contratista. Entonces, estos contratos surgen de eso, de al final pues estimular unos principios pues de buena gestión y praxis, y además luego también a la hora de que hubiera disputas, aquí también pues eso, como he dicho antes, una cultura de buena forma, se tiende a que se intente mitigar todo tipo de disputas. Entonces, pues bueno, estos contratos lo que hacían era pues una definición de esas relaciones legales, una flexibilización contractual, sobre todo en coste, tiempo, en fijar un día, ¿no?, de finalización, que por supuesto, de nuevo, flexible totalmente, unos ciertos niveles de calidad, y además a estos contratos le acompañan una herramienta muy bien definida, ¿no? Estos contratos cubren todo tipo de trabajo y proyectos, cubren todo el ciclo del proyecto, desde la concepción hasta la entrega del producto al cliente. Tenían que ser como le llaman ellos, un plain language, un lenguaje muy sencillo y que pueda ser utilizado por todo el mundo, y además hubiera claramente una identificación de riesgos. Además, y esto lo he señalado aquí, esto también le gusta mucho a los británicos, y es que esto tiene que ser muy orgánico. Estos contratos son muy orgánicos, es decir, que están en continuo desarrollo y que ahora mismo pues vamos por el NEC 4, ¿vale? Pues van continuamente, se van, digamos, cambiando, van desarrollando y se van añadiendo todo aquello que se encuentra necesario, ¿no? Está todo estructurado en documento y cláusula, hay como unas 9 cláusulas, y ahí os he nombrado los tipos de contratos que tenéis. Como hemos dicho antes, pues cubre todo tipo de trabajo. Nosotros vamos a hablar un poco más del Engineering and Construction Contract, pero ahí tenéis todos los tipos que se pueden llevar a cabo, ¿no?, y que todos los que cubren, ¿no? Y principalmente esto es lo que más se usa en Reino Unido. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Incluso Network Rail, que es el gestor de toda la infraestructura ferroviaria y estaciones de Inglaterra, está adaptando sus contratos a este tipo de contrato, al NEC, no les llama así todavía, e incluso algunos ya lo están haciendo, algunos proyectos ya se están presentando bajo este tipo de contrato. Aquí tenéis un poco cómo funciona todo, no me voy a detener en cómo son, pero para que os hagáis una idea, estos son lo que se llaman las opciones de contrato. Pues tenéis opciones de contrato, tenéis principalmente todo lo que se llaman las main opciones, la A, B, C, D, E y F, ¿vale? Y luego estos tipos de contratos tienen opcionalidades, ¿no? Y esas opcionalidades las tenéis desde la X1 hasta la X19 en el NEC 3, ahora ya vamos por la X22, ¿vale? Aquí tenéis pues cómo funcionan. Algunos son parecidos a lo que es España, otros no, pero básicamente pueden funcionar con lo que se llama un target contract, o pueden funcionar con un bill of quantity, es decir, que puede ser un precio más una fee, al final una fee a repartir, ya sea en beneficio o, pues, si no es posible, en pérdidas. Y aquí tenéis la manera en la que se ordenan en riesgos, ¿no?, para el cliente o para el contratista. Poco más que añadir. Y
Y bueno, aquí tenéis, y claro, todo contrato también, este tipo, el Net Contract tiene establecido, digamos, unos mecanismos de cambios, lógicamente, lo que en España a lo mejor podemos llamar estos modificados, ¿no? Pues aquí se hace a través de una serie de elementos como pueden ser, ya sea en comunicación formales, como una technical query, que no quiero que se entienda mal, pero technical query es cualquier cosa, ¿vale? No es nada, no está relacionado con lo técnico, es cualquier cosa del proyecto que tú quieras preguntarle del contratista al cliente, o una comunicación general que tú quieras hacerle, que quieras que conste de una manera formal del contratista al cliente, se hace a través, hay una herramienta que se llama General Communication, por tanto queda digamos, queda registrada, que es lo importante, y formalizada, y luego tienes lo que se llaman los cambios y las compensaciones, ¿no? Pues a través de lo que se llaman los early warnings, tú avisas al cliente de por una serie de razones o no vas a cumplir en plazo, o no vas a cumplir en coste, o lo que sea, entonces se le avisa, y a raíz de eso pues se desata un procedimiento en el que puede llegar a un compensation event, que en España, cuando bueno, pues existen los famosos modificados, pues aquí podemos decir que es algo parecido, en el que se puede llegar al final a la cuantificación, ya sea en tiempo o en coste, a través de unos procesos de risk reduction, en el que se junta cliente y contratista y lo acuerda de una manera lo más amistosa posible, y al final se llega a una project management instruction en la que el cliente le dice al contratista, de acuerdo, en base a esto que hemos llevado a cabo, o en base a aquellas reuniones que hemos tenido a cabo, acordamos esto y esto para seguir adelante en el proyecto, y digamos que vamos a variar esto y esto respecto al contrato original. He dejado aquí como última, he puesto los otros tipos de contratos, he dejado ahí los links, Network Rail como el otro gran cliente británico, ahora ya junto con HS2 a lo mejor, pero él es el primario de toda la gestión de infraestructura ferroviaria y de estaciones. También tiene una serie de contratos, tiene hasta 30, creo que son hasta 33 tipos de contratos diferentes. Muchos de ellos se parecen a los españoles, otros, como he dicho anteriormente, están empezando a hacerlos parecidos a lo que es el NEC, a los contratos NEC. Y por último, bueno, también los Public-Private Partnership, que son al final pues como los que funcionan en España. Por ejemplo, Ferrovial a día de hoy tiene un gran contrato PPP, y bueno, esto ya creo que sí que más o menos se puede entender cómo funcionan, ¿no? Son muy similares, con una serie de requerimientos, especificaciones por país, pero al final suelen ser muy similares. Y sin más, hasta aquí mi presentación. No sé si os habrá servido o lo habréis visto útil o no, pero sí, a disposición vuestra quedo. Seguro que sí, Miguel, muchas gracias. Bueno, estamos ya fuera de tiempo en realidad. No sé si alguien quiere formular alguna pregunta en estos últimos minutos, en estos últimos momentos del webinario. Aprovecho, entre tanto, pues para agradeceros a los tres por vuestras intervenciones, que claramente pues han aportado información muy valiosa para todas aquellas empresas andaluzas que planeen introducirse en el mercado o bien aumentar su presencia aquí. Como estamos fuera de tiempo, si no hay ninguna pregunta, pues casi vamos poniendo un punto final al webinario. Simplemente recordar a todas aquellas personas que hayan asistido que tanto la grabación como las presentaciones que han sido utilizadas en el curso del webinario estarán disponibles para todas aquellas personas que deseen recibirlas. Bien, pues como parece que no hay ninguna pregunta, pues simplemente agradeceros nuevamente vuestra participación y si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a Stenda y a todos. Silvia, Miguel, encantada de conoceros. Sí, por supuesto, encantado a los dos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.